Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nyquist. Ese es número 2, lectura número 2 sobre cosmovisiones. Empezando con la serie, basándola en una cita de un biólogo, Stephen Jay Gould. Él dice, primero los hechos no nos llegan como elementos objetivos, visto de la misma manera inequívoca por todas las personas razonables. La teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar y en la forma en que los percibimos. En base a esta cita, estoy explorando los 4 factores. Yo tenía inquietudes y dudas, pero no sabía de cómo investigar, en quién creer, porque había tantas diferentes opiniones científicas sobre cómo interpretar los datos. Yo estaba un poco confundido porque entendía de cómo discernir entre los diferentes científicos y interpretaciones. Entonces el motivo de esta serie era para llegar a poder discernir entre los diferentes científicos y sus interpretaciones, para entender de cuál interpretación puedo o debería yo aceptar, porque ya es según un criterio de los 4 factores de Stephen Jay Gould. Lo que él dice es la teoría, son los prejuicios, los hábitos y la cultura, lo que influyen. Entonces, lo que tengo que hacer yo es empezar a entender mi cultura, aplicando mi cultura a una cosmovisión, una teoría, y luego ir avanzando con los 4 factores para entender los 4 factores, aplicando los 4 factores según el criterio mío, para poder entender de cuál modelo de los orígenes debería yo aceptar y poner en la práctica. Entonces aquí tenemos una imagen del proceso. Tenemos inquietudes, tenemos un mundo grande con muchas preguntas, y la pregunta mayor, más importante, es ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Venimos de la creación de Dios o venimos por procesos naturales? Esa es una pregunta bien importante para responder, pero ¿cómo respondemos? ¿Cómo podemos responder si no entendemos el proceso de interpretar los datos? Entonces aquí tenemos un experto que viene para decirnos qué quieren decir los datos, las evidencias, qué quieren decir. Pero su interpretación no es directa, no es input-output. Su interpretación es input, y los lentes incluyen los 4 factores de Stephen Jay Gould, lo que dice que influye en el proceso de interpretar. Entonces aquí tenemos los lentes, y los lentes, luego los datos pasan por los lentes, y resulta que los datos están interpretados, están dando sentido según de los factores de el científico que está interpretando, o la científica. Entonces el científico nos da su interpretación de los datos. No es que los datos nos hablan directamente, como los fósiles no nos hablan directamente, es por medio del experto, lo que va interpretando según su criterio, según de su teoría, sus prejuicios, sus hábitos y su cultura, va interpretando los datos. Esta serie es para entender cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona el pensamiento mío, para poder entender de cómo, para llegar a una conclusión o los escritores, quién puedo leer y estar de acuerdo con sus conclusiones. Estamos con los 4 factores. Hemos ya tocado cultura y cómo la cultura influye. Y ahora estamos tocando cosmovisión.
pero ya hemos entrado como cosmovisión, es muy similar al término griego teoría. Y teoría tiene que ver con ver, mirar. Es un esquema mental para implementar en ver el mundo, para entender el mundo por medio de un esquema mental. No podemos mirar el mundo sin un parámetro de qué mirar y cómo entenderlo. Entonces, esos son como la hermenéutica, es la ciencia de la interpretación. Cuando estamos interpretando, tenemos que tener parámetros de cómo interpretar. Cosmovisión, ¿qué quiere decir? Cosmovisión es cómo se ve el mundo. Ese es en castellano, es cosmovisión. Esa es la palabra, el término que ha sido traducido de alemán. Entonces, el término en alemán es Weltanschauung. Ese es el término. Y en inglés, lo que ha sido traducido un poco diferente, no lo mismo como en castellano. En inglés se han traducido el término alemán Weltanschauung es worldview. Worldview es como la visión del mundo. Mientras que en castellano se han traducido el término cosmovisión. Como cosmo es todo lo que existe. Mientras que el término alemán Weltanschauung quiere decir Welt es world. Es mundo. Entonces en inglés es world, en castellano es mundo. Entonces Welt es world o mundo. Anschauung quiere decir para ver. Para ver. Entonces tenemos como Welt, Anschauung es para ver el mundo, de cómo ver el mundo. Ese es muy similar al término teoría. Teoría era un esquema mental de cómo ver el mundo, cómo mirar el mundo, porque no se puede mirar el mundo, ver el mundo sin un esquema, sin parámetros de cómo interpretar, cómo entender el mundo. Entonces, cosmovisión es un concepto muy similar, tiene que ver con la visión, tiene que ver con el mirar, tiene que ver con el mundo mirando como espectadores. Entonces, esos dos términos son muy similares, pero vienen de dos culturas diferentes. Entonces, la teoría viene de la griega, que es la cultura occidental, mientras que la cosmovisión viene de la cultura alemán, en cual significaba más un mundo no occidental, no tanto en su tiempo. Entonces, esos son cosmovisión y teoría. Lo que tenemos es la teoría el concepto de cosmovisión. En inglés, en los Estados Unidos, es el único concepto lo que tiene con ver el mundo, con el mundo. Pero los alemanes habían desarrollado 3 conceptos que eran como un concepto de base, un concepto de medio y un concepto al final, producto. Y nosotros yo había escuchado nomás del concepto al medio, de Weltanschauung, pero habían 2 otros Welts los alemanes habían desarrollado en un concepto entero. ¿Cuáles son los 2 otros, los 3 conceptos completos? Los 3 conceptos alemanes de Welt. Primero es Weltbild. Weltbild quiere decir, Welt es mundo y Bild es como foto, es como un cuadro, una pintura, un cuadro, un foto del mundo. Y lo que quiere decir es que lo que entraba en haciendo la foto del mundo es mi cultura, mis experiencias personales, todo lo que influía desde pequeño
en una manera no consciente. Entonces no era algo tan aprendido, pero es algo lo que soy por medio de mi entorno, mi cultura, mis experiencias. Ese es Weltbild. Y esa es la foto del mundo en lo que yo hago o está formado en mi conciencia de cómo es el mundo, de cómo interpretar el mundo es por medio de esta foto. Una foto, un cuadro del mundo está establecido en mi mente desde niñez, desde pequeño. Entonces ese es Weltbild, ese es el concepto, primer concepto de los alemanes, es el Weltbild. Y luego del Weltbild es el Weltanschauung, ese es el cómo ver el mundo, esa es la cosmovisión. Cómo ver el mundo, el objeto de observación del sujeto. Ok, ¿qué quiere decir? Yo soy el sujeto mirando al exterior un objeto. Yo estoy implementando mi foto, mi Weltbild, en mirar el mundo. Entonces, cosmovisión es el acto, es el verbo de mirar el mundo. Pero para mirar el mundo hay que tener un concepto de qué significa lo que estoy mirando. Entonces, ese es el Weltbild. El Weltbild es la esquema mental de cómo entender lo que estoy viendo. Entonces, Weltbild es la esquema, construyendo la esquema mental. Número 2, el Weltanschauung es la cosmovisión, es mirando, implementando el Weltbild en mirando el mundo. Luego, número 3 es el Weltmodell. ¿Qué quiere decir? Es modelo del mundo. Entonces lo que hago es, por medio de mi Weltbild, la foto, yo voy mirando el mundo. Y después de mirar el mundo, yo hago una práctica. Yo construyo un modelo de lo que entiendo cómo es el mundo. Entonces, ese es el Weltmodell, que es el modelo del mundo. ¿Qué quiere decir modelo? Modelo científico, modelo económico, modelo religioso, modelo académico, modelo. Entonces, todos aquellos modelos son Weltmodelos del mundo. Pero cada modelo, en número 3, es un producto de número 2, el Weltanschauung, que es un producto de número 1, el Weltbild. Entonces, esos son los 3 conceptos alemanes en lo que van en secuencia, van construyendo uno sobre el otro, pero importante entender que entonces los 3 conceptos de Welt corresponden en alguna manera al concepto de teoría. Es un esquema mental de cómo entender el mundo. Y ahora tenemos una definición por un señor, James Sire, del The Universe Next Door, y él ofrece una definición. ¿Qué quiere decir cosmovisión? Él dice, una cosmovisión, que es Weltanschauung, es un compromiso, es una orientación fundamental del corazón sobre la constitución básica de la realidad. Y eso proporciona la base sobre la cual vivimos, nos movemos y somos. Entonces, una definición norteamericana de cosmovisión básicamente incluye el concepto de Weltbild. Ese es un compromiso, esa es la foto. Compromiso, una orientación fundamental del corazón sobre la constitución básica de la realidad. Entonces, desde el Weltbild ya estamos implementando el Weltanschauung. Estamos
mirando el mundo para luego interpretarlo y entenderlo mejor, pero es por medio del Weltbild, el primer paso. Entonces aquí tenemos los tres conceptos incluidos bajo el concepto de cosmovisión. Cosmovisión es como el título grande, pero parece que aquí con este autor los tres factores o los tres diferentes conceptos son incluidos. Es un compromiso, una orientación fundamental del corazón sobre la constitución básica de la realidad, y eso proporciona la base sobre la cual vivimos, nos movemos y somos quienes somos. Entonces la cosmovisión, según él, es una base que regula, que controla y que nos da los parámetros de entender quiénes somos, qué es lo que controla nuestro pensamiento, nuestras prácticas y cómo, qué es lo que entendemos de la realidad. ¿Qué es real? ¿Qué no es real? Esa es parte de la cosmovisión. Y la cosmovisión es parte de la teoría. Estamos construyendo una casa. En esta serie vamos a construir una casa empezando con bajo la tierra. La tierra cero es en la base es cero, que quiere decir ese es el Weltbild. Se puede ver en el lado. Weltbild es la tierra. Empezando con la tierra, esa es la cultura, esas es las experiencias, ese es nuestro entorno, nuestra familia, nuestro pueblo, donde nosotros estamos formados subconscientemente. Es que no es algo que entendemos o aún que sabemos. Entonces el Weltbild empieza debajo, luego vamos al número 1, que es el fuente de conocimiento. Eso es lo que vamos a tocar un poco más adelante, pero eso es parte de la filosofía. Primer paso es escoger nuestro conocimiento, fuente de conocimiento. Y ese es el Weltbild. Weltbild incluye lo de abajo, que es experiencias y cultura, y incluye escoger nuestra fuente de trabajo. Luego es Weltanschauung. Weltanschauung incluye la fuente y las creencias básicas. De nuevo, es parte de la filosofía. Para funcionar, para empezar de mirar el mundo, tenemos que implementar algunas creencias básicas de la realidad. Esa es la cosmovisión. Es asumiendo algunas creencias básicas, y esa es parte también de la filosofía. Creencias básicas para entender, esa es parte del Weltanschauung, cómo ver el mundo en base de un esquema mental. Y luego tenemos el Weltmodell, que quiere decir es parte de los métodos hasta los recursos hasta los valores. Entonces aquí tenemos una casa y vamos a implementar esta casa en cada de los videos, de las lecturas, para ir entendiendo cómo relaciona la cosmovisión, el Weltbild, los tres conceptos de Weltbild, con la filosofía. Cómo entender su relación entre los dos conceptos. Entonces aquí está la casa, en lo que vamos a ir explicando un poco más adelante. Pero tenemos Weltbild, es lo de abajo, es la tierra, es el cimiento de la casa, y luego Weltanschauung son las reglas de cómo ver el mundo, y luego es Weltmodell, el modelo, ese es de cómo implementar un modelo del mundo, de cómo hacer, poner en práctica nuestras creencias, nuestras cosmovisiones y nuestras experiencias culturales. Eso es lo que, volviendo a la cita,
de Stephen Jay Gould, donde él dice, primero los hechos no nos llegan como elementos objetivos, vistos de la misma manera inequívoca por todas las personas razonables. ¿Qué quiere decir? No todas las personas razonables entienden o van a ver la cosa de la misma manera. Por eso los lentes, este lado, los lentes van a ir interpretando, y las personas, nosotros podemos ser razonables, pero entender las cosas de diferentes maneras, porque tenemos diferente perspectiva. Tenemos diferentes perspectivas. Él dice, ok, la teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar y en la forma en que los percibimos. Pero esa es la diferencia entre opiniones, aún dentro de la ciencia. ¿Por qué? Por los 4 factores que en la cita del científico biólogo Stephen Jay Gould, que dice, hay 4 factores que influyen en las diferencias. Y hemos tocado cultura, estamos ya tocando teoría, cómo la teoría influye. Entonces, la teoría es una forma de ver el mundo, pero es con un esquema mental. ¿Y qué es lo que entra en aquel esquema mental? Eso es lo que estamos tocando, son las creencias básicas que entran en este esquema. Entonces, una teoría tiene que incluir primero el build, lo de abajo, tiene que incluir la fuente en lo que escogimos de conocimiento confiable, y luego las creencias básicas. Ese todo entra porque ese nos da los parámetros. Esos son los esquemas mentales para poder mirar y ver el mundo. Esa es la teoría y esa es la cosmovisión. Gracias por acompañarme. Ese ya termina la lectura número 2 de los 5. Entonces vamos a ir avanzando y espero que me acompañen. Pero listo. Gracias y hasta luego.